y nos quedó chica. ¡Wow! Estás genial. Bueno. Genial. Espero que me la prestes. Yo te la presto, pero Okay. ¿te ves mejor así? ¿Cómo estás? Con mis... Me parece increíble, Moni, que ¡Te podamos ves empezar. preciosa! Que Te van a podamos contratar empezar para esta. Star Wars. Me da muchísimo gusto que podamos empezar esta plática con estas imágenes que justamente hoy tenemos el gusto y la alegría de festejar Purim y que de verdad les deseamos a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, tanto por Zoom como por Facebook de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Les deseamos un Hag Purim Sameach a todos y que nuestras Amén. vidas siempre estén llenas de salud y alegrías y que la alegría del día de hoy se refleje en todos los días que tenemos de vida. Para Amén. todos, de verdad. Amén. Amén. Gracias, gracias. Muy y bueno, bien, pues espero que si ya me vieron todos, ya. No, ahora quédate así toda la entrevista. No hay manera. No. No hay manera. Ay, hubiera estado increíble. No veo. Ah, no ves. Bueno. Ok, pues bueno, yo nada más antes de que empecemos, quiero darles la bienvenida, obviamente, a nuestra invitada de honor de esta noche, Bashe Wolfovich, y bueno, a nuestra queridísima Mónica Uniquel, que sin ella esto no sería posible. Y recordarles a todos que esta plática, al igual que todas, han quedado grabadas y quedará grabada en nuestras plataformas, tanto de YouTube como de Facebook, así que ahí los podrán ver. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar de una vez, ya que son 7:03. Así que, Listo. Moni, te dejo el micrófono. Bashe, muchísimas gracias, mucho gusto y me va a encantar A escuchar ti tu historia. encantada. Gracias, mil gracias. Gracias, Anita. Buenas noches a todos. De verdad que qué alegría. Esto de que las pláticas sean una vez al mes se me hace eterno y ya cada vez que es de veras mucha emoción y mucho trabajo detrás de cada una de estas conversaciones porque cada una abre tantos temas y en este caso de veras hay temas fascinantes como están a punto de presenciar. Y bueno, bienvenida Bashe o Berta o Bacheva, y esto de que te puedas llamar de todas estas maneras tiene que ver con las historias que vamos a escuchar ahora, porque tiene que ver con todas las migraciones que tuviste, porque no, o sea, si bien Bashe nació en México, o sea, en Morelia, ahorita vamos a hablar de eso, después estuvo migrando y regresando varias veces, y hay muchas historias muy interesantes. Entonces, como ya me conocen, estas entrevistas son siempre visuales, y entonces quiero empezar por, pues ya mostrar las imágenes en la pantalla. No sé si las pueden ver, pero me gustaría, Bashe, que nos Sí se ve todo. que nos empieces platicando. Pero sabes que, Anita, yo veo los dos rectángulos que dicen la Keile y no sé por qué, si le pongo nada más un cuadrito no me aparece, o sea, ustedes no las pueden desaparecer, esos dos rectangulitos. O sea, estoy yo, está Bashe y está la Keile y la Keile. Sí, eso no se ve en Facebook. No, pero a mí me estorba. Pero, sí, ahorita nos vamos a quitar. Perfecto. Ay, perdón, ¿Okay? perdón. Entonces, bueno, quisiera que empecemos con, bueno, ¿qué sabes tú de tu origen paterno, del lado Wolfovich? ¿Quiénes eran tus abuelos? ¿De dónde eran? ¿Qué sabes de ese lugar del que ellos vinieron? Platícanos lo que tú sepas de esto, porfis. Mira, llegaron a México en 1926. Fue justo después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Pasaron 10 años en Rusia cuando estalló, cuando fue la guerra, de hecho, de alguna forma culpaban a los judíos de que eran espías de los alemanes, lo cual es entendible, porque hablaban con los alemanes en Yiddish. Es un idioma que es muy, muy similar.
O sea, es el viejo alemán, el yiddish, con mezclas de palabras de todos lados. Hebreo, ruso, ucraniano, polaco, o sea, de cada lado le ponían un poco, pero sí se entendía. Sin embargo, los polacos o los rusos, pues no podían entenderse con los alemanes. Entonces, por consiguiente, consideraron que, pues, que eran espías alemanes. Entonces, los rusos los mandaron a, yo entendí de chica que era Siberia. No sé si llegaron hasta Siberia, pero la realidad es que estuvieron 10 años en Rusia. ¿Pero de dónde eran antes de que salieran a ningún lado? O sea, ¿de dónde era tu abuelo, este que vemos aquí en la imagen, que se llamaba Tzadok? Empezó a dar, pues, una cosa terrible. La situación no mala, lo que sigue. Pero de alguna manera lograron salir de esa parte de Rusia que yo pensaba era Siberia, porque mi papá decía que era una cosa espantosa. Regresaron con no pretexto, con la realidad de que eran lituanos, no eran rusos. Entonces les permitieron salir de Rusia y regresar a Lituania. Mi papá nació en Varski, creo que se escribe Vashkai o algo por el estilo. Y varios primos de mi papá ya se habían ido a Sudáfrica porque en ese momento era muy popular en Sudáfrica porque, pues, había ingleses, había toda una mezcla. Y estaban las minas de brillantes y de muchas cosas. Entonces, mucha comunidad lituana se fue a vivir a Sudáfrica. Parece ser que mi abuelo, Chody, se fue y estuvo 4 años ahí. Y a los 4 años, pues, le mandó decir a la BOVE que le mandó boletos para que se fuera a ir a la familia. Entonces, resultó que la BOVE le preguntó que si había yeshivot ahí. Le dijo que no, que había, pues, gente de color, etcétera, etcétera, etcétera. No lo digo para que no suene mal. Y entonces dijo que me vaya con sus niños para allá. Mi Zeide yo creo que era muy lindo y muy encantador, y pues con todas las ganas que tenía de quedarse en Sudáfrica con los brillantes y todo lo que estaban haciendo, me imagino, digo, eso es chiste, se regresó a Lituania. Y pues obviamente que trataron de salir de Lituania lo antes posible. Estados Unidos habían cerrado la cuota de judíos. Y entonces, pues, ¿cuál es el lugar más cerca? Pues México. Pues en México, pues, hay frontera. Órale, pues a México. Y ahí tienes a la BOVE, ahí están mis 3, ahí está mi papá, mi tía Esther Haye Grezenkowski, y está mi tío Motl Bulfovich, que es el papá del doctor Bulfovich, etcétera, etcétera. Y mi papá es el güerito que está aquí paradito, que aquí se ve bien prietito, pero era bastante güero. Y esa foto, pues yo creo que fue la que pusieron para salir de Lituania para el pasaporte. Y ellos, junto con el primo Weiner, que era hijo de la hermana de la BOVE, se vino con ellos a México, que son la familia de los Weiner. Martita, Isaac y ¿quién más? Enrique. Entonces, ellos son hijos de primos de mis papás, que al llegar a México estaban los primos de Toluca, ellos se fueron a establecer a Toluca, y había alguien de la familia que ya estaba en Morelia. Entonces mi papá se fue a Morelia con los abuelos. Ok, antes de eso, platícame de tu lado materno. ¿De dónde era? ¿Y qué sabes tú de ese lugar y qué hacían y demás? Mi mamá era de Galicia, la parte sur de Polonia.
que hace fronteras con, pues yo creo que hasta está cerquita de Ucrania y de ¿qué parte está abajo? Checoslovaquia. Porque mi mamá contaba que cuando fue la Primera Guerra Mundial, un día aparecía una bandera rusa y mandaban a esconder a todos los niños porque eran los malos. Y cuando entraban los alemanes, entonces les repartían chocolates a los niños. Eran los buenos. O sea que estaban realmente en un punto piso. Por supuesto que la guerra deshizo todo. Mi abuelo en ese momento estaba pues bien situado y toda la cosa, pero con la guerra se perdió todo. O sea, del pueblo yo creo que no quedó nada. Obviamente, pobrezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi mamá había quedado huérfana de papá al año y de mamá a los 3 años. Entonces la crió la Bobe Bashe, la que está aquí sentadita, que seguramente habrá tenido 52 años, pobrecita. Y así, porque entonces nadie se pintaba el pelo ni nada, ¿verdad? ¿Y de qué Entonces, vivían? ¿De qué vivían? Algo me contaste que tu mamá desde chiquita tenía que vender cosas. desde chiquita se iba con los vecinos que iban a vender a los pueblos en una carreta. Creo que era una familia Haas, algo así mencionaba. Y desde que estaba chiquita se iba con ellos porque realmente mi mamá fue a la primaria. Parece ser que el Joint, a los huérfanos de guerra, se preocupó por darles alguna pensión pequeña para que fueran a la escuela. Entonces, gracias a eso, pues tuvo algo de educación, porque había gente que nunca fue a la escuela. Y se iban los vecinitos en la carreta desde las 4 o 5 de la mañana a los pueblos alrededor a vender mercancías, ya sabes, hilos, botones, pues yo qué sé, las cositas que manejaban en ese momento. Creo que la Bobe iba una vez a la semana a un horno que tenían en el pueblo, y ahí hacían sus jales, y era el pan para toda la semana, porque pues no había para más. Entonces realmente fue una infancia pues, muy, en ese sentido, muy miserable, muy, muy dura, porque las condiciones, una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, eso fue terrible, no había nada. Habían deshecho los pueblos, se incendiaron cosechas, o sea, no había nada. Y finalmente, pues creo que empezó la gente a salir, a emigrar. Y pues obvio, Estados Unidos estaba cerrado, entonces el lugar más cercano pues, era México. Antes de la salida, ¿nos puedes platicar esto de que tu abuelo era muy cercano del rabino de Belz, que, bueno, es una comunidad hasídica muy importante? Sí, exactamente. Eso es lo curioso, porque mi mamá viene de una familia de Hasidim y mi papá de Mitnagdim, de los lituanos. Entonces, pues así como que es un poquito diferentes uno del otro. Y el papá de mi mamá era rabino, por supuesto, y era consejero del rabino de Belz. Entonces, cuando supo que mi mamá era hija única de ese rabino, porque mi bobe había estado casada antes y tenía 2 hijos, que eran medios hermanos de mi mamá. Entonces, ¿qué pasó? Ya se me fue la... Cuando se enteró que mi mamá se venía a México, vino a la casa a traerle un Sefer Torah que era de Miseide. Y mi mamá le dijo, dice, mira, yo me voy a un país inhóspito. Se imaginó que era más o menos así como Sudáfrica. Entonces dijo, y yo soy una mujer que voy a viajar con un Sefer Torah sola. Dios no lo quiera, puede pasar cualquier cosa. Le dijo, mejor lo dejo para que se quede aquí en memoria de mi papá. Entonces los devolvió.
y ya le dieron su bendición y toda la cosa, y ya mi mamá se embarcó para México. Ok. Que parece ser que era una travesía como para que te fueras a Marte. Y aquí tenemos a mi papá y a mi mamá. Sí. Este, ¿Ellos dónde nacieron? Mi papá nació en Vashki, Lituania, y mi mamá nació en Lubachov, Galicia. Yo creo que está cerca de la frontera con Ucrania, ¿eh? Aquí está el boleto de mis abuelos con mi papá, y esto es lo que estás viendo gracias a un primito que me hizo el favor de mandar esto, mi primito Bainer, Enrique. Te mando un beso, Enrique. Y es un boleto en lituano. Yo siempre discutía con mi papá. Le digo, ¿hablas ruso? Y ya. No, dice, también hablo lituano. Le digo, pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Efectivamente, no es lo mismo. Entonces, este es el boleto donde dice que mis abuelos van a traer a los hijos, pero también al sobrino. Aquí tenemos la... Bueno, déjame interrumpirte. Ahí está la traducción. Déjame interrumpirte 2 segundos. Antes de ver la traducción, que es maravillosa, Sí. hay algo increíble que quisiera compartir con todos ahorita, porque gracias al archivo gigantesco que tiene Raquel Mintz de Friedman, tiene una foto que es la agencia de viajes donde compraron ese boleto. ¡Wow! Aquí dice el 59 de la calle Libertad, que no sé, Wow. es aquí vemos otra vez, aquí está, lo compraron en esta calle. ¡Maravilloso! Kovno, en la calle, creo que esto quiere decir Libertad, 59. Y bueno, aquí vemos que dice Bainerus, que creo que así se dice Bainer. Y entonces... Bainer, sí. Ajá, por el lituano, ¿no? Y entonces aquí lo que dice aquí es que el abajo firmante firma que el huérfano Moisejus Bainerus, de 18 años de edad, vivió conmigo, Bulfovichus Kaipas, su tío, todo el tiempo y no tiene parientes más cercanos y por eso viajará conmigo a la ciudad de Veracruz, México. Entonces, esto es una joya y le agradecemos muchísimo a Enrique Bainer por haberlo compartido. Muy bien. Entonces, mucho. Sí, y viajan, por aquí hay un sello de 1926. Exacto. Entonces llegan a una Ciudad de México que se ve un poco así. Esta foto es de 1926, de la calle de Bolívar. Apenas empiezan a transitar este tipo de forts y pues es una ciudad muy distinta a la que conocemos ahora. Y creo que tienes testimonio de tus papás de la impresión que tuvieron cuando llegaron a México. ¿Tienes algún recuerdo de eso? O a la impresión de mi mamá cuando bajó del barco dijo, pues yo no sé qué país es este donde los señores andan en pijamas en la calle. por el pantalón blanco y la camisa blanca. Mi mamá decía, pues están en pijama. Y luego otra cosa que dijo, no se puede decir. No se puede decir. Yo creo que tiene que ver con el susto que le causaba a más de uno ver gente de color oscuro. Claro. Los europeos lo voy a decir. Eran más blancos, de ojos claros, en general, porque no todos eran así, pero sí hay varios testimonios de inmigrantes que eso les causó como una sorpresa muy temerosa. Enorme. Enorme. ¿Puedo decirlo en yiddish lo que dijo? Sí. Se seien sehr mies. Bueno, ahí lo dejamos para los que sepan. El que entienda, pues entendió. Bueno, pero estas fotos son muy, muy lindas. O sea, tus papás, Sí. yo creo que han de haber sido de las primeras bodas que hubo en la Ciudad de México. Ajá. Yo creo que sí. Mira, sí. Yo quería saber dónde fue la boda, porque en 1931 no existía la sinagoga de Justo Sierra.
Y gracias a un escrito que hizo tu hermana Shoshana, a quien le mando un beso, que me mandó Debbie, tu sobrina, a quien le mando otro beso. ¡Ah, qué linda! Ahí me enteré que el lugar donde se casaron es parte del tour que doy ya muy seguido, o yo o algún otro de los que trabajan conmigo, en la calle de Guatemala número 90, Ajá. donde yo sé que vivieron los Kersenovich, los Cuba, los Simet y otras familias de inmigrantes judíos al lado de gente no judía. Es una vecindad extraordinaria porque pertenece a la UNAM. Fue la primera escuela de minería que hubo antes de que se trasladaran a la escuela de minería. Y ahí se casaron. ¿Por qué? Porque entiendo que el hermano o sea, un cuñado de tu mamá, tengo entendido, vivía en Guatemala 90. Sí. Porque mira, aquí tenemos la hoja, está el registro de extranjeros de 1930. Ah, mira, la tía Pese. Dice que la señora Pese, mira, dice, lugar de residencia Jalisco 174 en Tacubaya. Nombre y domicilio en México Wow. de personas que puedan dar referencia de ella es el señor Fuchs en Guatemala 90. Entonces, Sí, a mi tío es el hermano de mi mamá. el hermano de tu mamá, perdón la confusión. Entonces, a mí me emocionó muchísimo saber que ahí fue la boda y quiero decirles a todos que a partir de que supe esto, ya integré esta foto y esta información al recorrido y ya siempre lo voy a platicar porque es muy interesante la historia de tus papás y además hay otra cosa muy interesante y es otra cosa que me platicó Shoshana de que la organización Hayas le enseñó oficios a los judíos después de la Primera Guerra para que tuvieran algún oficio con el que pudieran sobrevivir, sobre todo si iban a emigrar. Entonces, que tu mamá eligió aprender a ser costurera. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues mira, mi mamá no se vanagloriaba de eso, pero sí me dijo que trabajaba en un taller con otras señoras y bueno, y luego pues ya le presentaron a mi papá y bueno, pues empezó el noviazgo que habrá sido bastante corto porque en esa época pues eran 1, 2, 3, sí o no, no. Y luego se casaron y se fueron a Morelia. Pero Eso fue antes de eso, por lo que te estaba preguntando eso, es que este vestido se lo hizo ella. Ah, mira, esa no me la sabía yo. Bueno, es lo que me dijo Shoshana. ¿Sí? ¡Qué Y bien! en su carta del registro de extranjeros dice que ella era modista. Esto está divino. Pues Generalmente las mujeres mi dicen mamá, no puedo creer. hogar. Generalmente en estas cartas dice hogar, porque era a lo que se dedicaban la Es mayoría de... cierto, no, trabajaba, además del comercio ambulante, trabajaba de costurera. Yo Sí, nunca había visto. entonces, bueno, Nunca vi estas fotos. Aquí se parece vamos pegue mi hermana. a continuar. Y entonces, bueno, cuéntanos esto de que Impresión. fueron a Morelia, porque eso es algo, es uno de los temas de esta entrevista, es la Sí. vida de una familia judía en Morelia, que no fue nada común, aunque hubo otras. Cuéntanos de esto, de lo que tú sepas, porque además ahí naciste tú. Sí, ay, Morelia era precioso, sigue estando precioso. La gente era gente muy, muy, muy linda. Mi mamá estaba encantada ahí. Había mucho migrante español de la Revolución Española, llegaron a México y se fueron a Morelia. Era una ciudad, es una ciudad muy colonial y con mucha tradición, es un lugar religioso, pero muy revoltoso. O sea, ahí hay choque de ideas con los republicanos que llegaron y la gente religiosa. Pero vivíamos todos muy en paz, ¿eh? Las calles tranquilas. Mi papá tenía ahí una tienda, una ferretería. Y ay, mira, ahí está la familia. Tenía una ferretería y enfrente de la ferretería había otra ferretería que creo que se llamaba La Palma. A ver, Y esta es La Palma, ¿te suena conocida o no, no era sí, así? sí, absolutamente. Ok.
Y enfrente estaba la tienda de mi papá que se llamaba La Fortuna. Como los dueños eran alemanes, ahí está la de mi papá, exactamente, qué bárbaros. Y ahí está todo lo que mi papá escribe, mira con esa letra tan preciosa, parece que la dibujaba. Increíble, Esta carta increíble. me la compartió Shoshana, de veras, gracias. Yo estaba emocionada Sí. porque se ve el nombre, la dirección, Esa es la letra de mi papá, qué pero bárbaro. lo que dice Shoshana, que dice es que esta carta es una especie de, dice, es una carta por la grandeza de Inglaterra, como que Exactamente. le está cantando a una Inglaterra que en 1943 está de algún modo Luchando contra los alemanes. Entonces, bueno, sería muy largo leer la carta, pero ya la tienen ustedes. Y creo que es interesantísimo ver cómo él escribía. Ahorita regresamos porque quiero que nos cuentes quién era tu papá, porque era un personaje muy, muy interesante y todo un erudito. Pero antes de eso, bueno, nos estabas diciendo que los dueños de La Palma, que aquí dice Luis Andersen, eran alemanes. ¿Y qué pasó con eso? Le cerraron la tienda, que era realmente la abastecedora, y entonces quedó la tienda de mi papá como la única que estaba manejando todo lo que es ferretería, etcétera, etcétera. Y pues afortunadamente hicieron buen negocio. Mis papás tenían un puesto en el mercado que está ahí cerquita del centro, a 2 cuadras de ahí. Y poco a poco se fueron levantando, construyeron un dúplex. Entonces, de la vecindad donde vivíamos, ya nos pasamos al dúplex. Entonces, en el piso de arriba vivíamos nosotros y en el piso de abajo vivía un veterinario que resulta que, ¿cómo se llama? Se soltó la fiebre aftosa en esa época y a él lo metieron a la cárcel. No sé si él había dado algún permiso o lo que sea, total, que terminó en la cárcel. Pero lo curioso es que hace unos 15 años que viajamos a Morelia, fui a ver esta casa. Ahí está la casa. Sí, aquí está mi hermana Fruma. Y en el piso de arriba vivíamos nosotros. Entonces venían a traerle serenata a mi hermana, la mayor, que era muy chula. Y la que salía a ver quién era yo. Porque como era más chica, pues no estaba mal que saliera yo a ver quién estaba allá abajo. Pero era por estas ventanas, por aquí. Aquí estaba el comedor y aquí estaban las 3 recámaras. ¡Qué bárbaro! Okay. Y toqué la puerta y resulta que sigue viviendo ahí un veterinario y me dijo que si quería yo entrar, pero como hicieron yo qué sé, para animales ahí para atender, el olor a éter y esas cosas, dije, no quiero entrar, yo quiero recordar mi casa como era antes, no quiero recordarlo ahorita. Ya. Y entonces ya nos fuimos, sacamos fotos y shalom. Me voy a regresar para no perder ninguna de las fotos que tengo, Claro. porque hay cosas aquí padres. Mira, antes de eso, bueno, aquí empezaron a nacer, no sé si todos nacieron en Morelia. Todos, los 5. Ay. Todos. La de la izquierda soy yo. Sí, que naciste en 1938, ¿correcto? Correcto. Y bueno, aquí está tu hermana Fruma. Aquí está mi hermana Fruma, mi hermano Jacobo Wolfowitz y yo. Y mi hermana Fruma ahorita está en Seattle, Washington. Ajá. Aquí está Fruma, la que sigue es Shoshana, mi hermanita, y esta es Feige, la más chica, que en paz descanse, ella ya nos dejó. Sí. Y todos nacieron ahí. ¿Recuerdas? Bueno, es que tú eres ¿recuerdas cuando nacieron tus hermanas chicas? No claro. sé, nacieron. Venía la partera a la casa y a los niños nos mandaban a pasear. O sea, tú no recuerdas los gritos del parto, tú no estabas. No, nos sacaban a nosotros y la que se quedaba era la partera con mi mamá. Y luego llegaba yo y me decía, ¿qué crees? Tienes una hermanita nueva. Ok. Y creo que de la avenida Madero, si ahí era la casa o ahí era la tienda.
La avenida Madero, no, yo recuerdo la calle Real. Ajá. Se llamaba la calle Real. Es esta avenida donde están los arcos. Esa es la calle Real. Ajá. Entonces, este es Madero, la otra. Pues yo creo que es Madero. Pero es en el mero centro de Morelia, o sea, no hay pierde. Está la catedral ahí, está todo lo bonito, lo interesante, está ahí en el centro. Estaba a 2 cuadras de la tienda de mi papá y la casa donde vivíamos estaba a 3 cuadras. Entonces, ahí andábamos solos, íbamos y veníamos a la escuela solos. Ujú. ¿Y cómo recuerdas, no sé, la vida social? ¿Tenías amigos que no eran judíos? ¿Había otras familias judías? Sí, ¿Se juntaban a las claro. ¿Qué pasaba en las fiestas judías en Shabbat? Mira, mi papá obviamente cuidaba Shabbat. Mi papá, pues, podemos decir que no, porque estuvo 10 años en la yeshiva, pero en esa época en Lituania se estudiaban 15 años. Pero mi papá estudió toda su vida de todas formas. Y llevaba una casa totalmente kosher. Iba mi mamá al mercado, yo la acompañaba y cargaba las gallinas y las traía a la tienda, porque tenía una bodega en la parte de atrás, y ¿cómo se llama? Colocaba aserrín en un papel, porque la sangre no debe caer en la tierra, y me pedía que le detuviera el piquito al gallo o a la gallina, y yo volteada, y mi papá ya le pasaba por ahí, etcétera, etcétera, y después el procedimiento era dárselas a mi mamá para que fueran a pelarlas. Por supuesto que por muchos años no pude comer de pollo, porque era el único alimento que usábamos, porque no se hablaba de carne molida ni carne, porque la carne no era kosher. Así es de que era puro kosher en mi casa. ¿Y había otras Nunca familias se judías? mezcló nada, se guardaba Shabbat. Mi papá estaba ahí el empleado que se llamaba Juan, muy lindo, y mi mamá iba para allá y mi papá se la pasaba en la casa con smirot y con todo, cuando se lo ponía así todo tapado, y ahí me iba yo detrás de él. Son vivencias, bueno, inocentes. ¿Dónde que iba a salir? ¿Había más familias judías? ¿Qué familias judías recuerdas en Morelia? Mira, estaban los Freidkes, Ashkenazi, eran Freidkes, una señora muy guapa, muy arreglada siempre. ¿Quién más estaba? Estaba una familia, Pasol, la familia Pasol, que tenían una tienda pegadito al lado de donde estaba mi papá. Una familia Antevi, a una familia Masri, que eran primos, creo, y sorprendentemente vivía una familia Medina, que resultó que estaba casado con una prima de la mamá de Miguel, mi marido. Entonces fue chistoso, que firmó en el acta de nacimiento de testigo cuando yo nací. Mira, lo chistoso, lo curioso, ¿no? Que se cruzaron las vidas de uno desde antes. Me estoy recordando, pegadita a la casa donde vivíamos, vivía una familia muy linda, que eran los sobrinos del presidente Cárdenas. Era la hermana del presidente Cárdenas, que fue la época. Y era gente preciosa, obviamente religiosa, por supuesto que todo el tiempo trataron de que nos convirtiéramos y toda la cosa. Pero íbamos a las posadas con ellos y pedíamos posada. Hasta eso mis papás decían, que se vayan y que se diviertan. Porque es parte de, pues éramos niños. Y yo iba con ellos a la catedral a ofrecer flores a la Virgen María. En el mes de mayo me prestaban un vestidito blanco, me lo ponía. Íbamos con flores a ofrecer, hasta que un día le dijeron a mi papá, ¡ay! Su niña la vimos en la catedral, parecía una virgencita. Yo dije, ahora sí, me van a agarrar a palos.
Y vino mi papá y me preguntó, y con toda vergüenza puedo decir que le mentí. Le dije, seguro me confundieron. Oye, Bashe, Esto es una tontería. ¿había vida entre las familias judías? ¿Se juntaban o ellas le pedían a tu papá los pollos para que también comieran kosher? Mira, lo que pasa, mi papá era religioso. Perdón, no mencioné a mis primos Gresenkowski, que vivían en Morelia, y a los primos Bulfovich, que también vivían en Morelia, porque al principio casi la familia estaba en Morelia. Después, cuando yo creo que el Joint tuvo algo que ver, que dijeron que la comunidad debía de juntarse y centrarse en una ciudad, porque se corría el riesgo de que poquitos en cada lugar se iban a perder como judíos. Entonces, que sugerían que se organizaran como comunidad. Entonces empezaron a llamar a la gente, a contactarlos y pedirles que hicieran todo lo posible por establecerse y empezar una vida dentro de la Ciudad de México. Yo creo que eso es importante mencionar. Entonces empezaron a salir de la provincia y creo que es cuando se formó ya en forma la comunidad judía nuestra. Entonces, de Morelia salieron primero mis primos, creo que Gresenkowski, luego los otros Bulfovich, y los últimos que salimos de ahí fuimos nosotros. Y fue saliendo la gente de ahí y concentrándose en México. Y tengo entendido que hasta el día de hoy todavía hay 2 o 3 familias que se quedaron ahí. Y eso es porque había comunidades pequeñitas en Oaxaca y en Veracruz y en todos lados. Entonces querían que se concentraran y pues yo creo que lo lograron. Yo creo que fue cuando se organizó el Shul de Nitze Israel ya en forma y el panteón y toda la cosa. Pero sí requirieron que se desplazaran de donde estuvieran y se concentraran en la Ciudad de México. Yo lo que entiendo es que mucha gente que vivía en provincia, cuando ya era hora de tener una educación comunitaria, Claro, era necesario irse a la ciudad porque esa es la en los cosa. pueblitos no había. Y te acuerdas, yo te pregunté que cómo tu papá, siendo una persona tan religiosa, pudo estar en Morelia donde no había una comunidad y donde no podía rezar con un niño. Claro. ¿No? Mira, para los John Toynbee, él se venía a México, tomaba su camioncito de Morelia y se venía a México a pasar Rosh Hashanah y Yom Kippur. Con Jacobo, mi hermano, porque era el hombre. Las mujeres, bueno, se quedan en la casa. Pero y a mi hermano y a mi hermana Fruma, en cuanto ya estuvieron así grandecitos, los mandaban a México a casa de los tíos para que fueran a un colegio. A mí ya no alcanzaron a mandarme porque yo era más chica. Sí. Y a mi hermana sí. ¿Qué se me perdió por acá? Bueno, no son escenas de Morelia. Ahí está. Mira. Esta es la fuente de las jícaras, así se llama. Está en la calle Real. Es una avenida preciosa y por ahí empieza un acueducto divino. O sea, toda la ciudad de Morelia es una belleza. Sí. Pero esto es clásico del centro de Morelia. Qué suerte que vivían ahí ustedes. Ay, sí. Mi mamá estuvo muy contenta, fíjate ahí. Esta foto la traje porque me ¡Ahí está la catedral, claro! Que los 16 de septiembre tu papá le donaba al gobierno. Sí, los foquitos y los adornitos para el 15 y estaban invitados el 15 de septiembre a pegar el grito allá. Pero mi papá decía, no, ¿yo qué voy a tener que ir a hacer allá? Yo les doy eso y con eso es más que suficiente. Por supuesto que a nosotros nunca nos llevaron allá. Ay, 5 niños chicos en la casa, pues ya te imaginas que mi mamá estaba bien ocupada. Ahora puse la máquina de mi papá, sí. Porque, bueno, viendo este lugar, este mostrador que no sé si se parece a lo que era la tienda de ustedes o para nada. No. Esto yo creo que debió haber sido de la ferretería de enfrente. Sí, esto es de La Palma. Pero
Lo que leí, creo, en un escrito de Shoshana es que, o me lo contaste tú, es que mientras tu mamá estaba atendiendo a los clientes y ella era la de los dineros, tu Sí. papá se oía el tic, tic, tic del teclado porque él escribía mucho. Sí, mira, no tanto que estuviera todo el día escribiendo, no, trabajaba en el día, pero una vez en la tarde empezaba a tacletear y a escribir porque pues ya bajaba la clientela y hasta la noche oías que estaba escribiendo, porque él seguía estudiando, Y de pero hecho, el sábado no trabajaba, era Shabbat. y publicó 6 libros. Sí, aquí está uno, sí, Mayan Rafael Gan Zipora. Le puso Zipora por el nombre de mi hermana chica que falleció. Sí. Y aquí hay otro, nada más traje 2. Neve claro. Matece de Canfe y Rafael, claro. O sea que siempre estuvo estudiando Toda su vida. y Sí, estos aquí está Rafael Tzadok Halevi. Tzadok era el nombre de su papá. Y de ahí salió el nombre de Chodik, pero es Tzadok. Sí. Y mi hijo Jorge le puse el nombre de Chodik, pero Jorge en español. Porque dije, en un país como México y con un apellido Benbassat, pues Chodik Benbassat, pues no suena. ¿No? Entonces quedó Jorge Benbassat. Pero su nombre de pila es Tzadok, Tzadik. Yo le puse Tzadik, porque dije, es mi Tzadik. Me dijiste que tú te acuerdas de ir a la botica ahí en Morelia. Ah, claro. El doctor Chemita era el que atendía y recetaba y ibas a que te curara cualquier cosa. Un rasguño, la tos, lo que fuera, ahí te daban unas pastillitas, no, pastillas no, te hacían ahí un menjurje un arreglo ahí de médico y o te lo tomabas o te morías. Más bien sobrevivías a ese tipo de medicina, pero crecimos bastante sanos, gracias a Dios, en Morelia. Bueno, ahí está Morelia, ahí está la tu, catedral. lo de tu intento de bautismo de Sí, absoluto, no, absoluto. Una vez fueron con mi papá a la tienda, así como lo oyes, y le dijeron, mire, don Rafa, usted ya es un caso perdido, pero salve a esos angelitos, llévelos a bautizar porque se van a ir al diablo. Mi papá dijo, muchas gracias. Así por es las buenas intenciones. pues sí, salve esos angelitos, ¿por qué tienen que irse al diablo, no? Pues no. Esta es la calle real, exactamente. Híjoles. Esta foto la puse porque es según entiendo, la universidad a la que fue tu hermana de... San Nicolás de Hidalgo se llamaba. Y tú fuiste a esta escuela primaria. ¿Cómo te acuerdas de la escuela José María Morelos? ¿Tienes algún recuerdo? Mira, la escuela estaba a 3 cuadras de este lugar, 3 cuadras hacia arriba. Me acuerdo perfecto. Yo creo que había sido un convento en otro momento, porque ya sabes que todos los edificios religiosos y eso se convirtieron en oficinas. Y pues era de gobierno, porque mi papá dijo, de escuela de monjas yo no voy a mandar a mis hijos. Ahí no pisan. Entonces iba a la escuela de gobierno. Entonces toda la gente que estaba ahí era gente que estaba en el mercado y sus hijos iban a esa escuela. Bueno, mi papá también al principio pues estaba en el mercado, ¿verdad? Entonces no había mucha diferencia, pero la gente era muy linda, muy, muy linda. Teníamos horario de las 9 de la mañana a las 12, te mandaban a la casa a comer y a las 3 de la tarde de 3 a 5 era el horario. ¿Y nunca te discriminaron por ser judía? No, al contrario, pues yo no me portaba como judía. Yo iba con ellas a la iglesia, me iba al convento, ahí con las monjitas. Yo hasta les había dicho, ahora que sea yo grande, me voy a meter al convento. O sea, me tenían muy convencida con toda la historia del cielo, los ángeles y la Virgen María flotando. Pues, ¿Y yo qué decía, pasaba cuando llegaba Navidad y para ti no había nada? ¿No era un trauma? yo me iba a dormir a casa de mi amiguita que estaba a un lado de mi casa, me llevaba mi zapato para poner mi zapato para que los santos reyes me dejaran un regalito, porque dije, si me voy a su casa, pues los estoy engañando y me van a dejar un regalo. Pues no, y mi papá me decía,
no seas tontita, ¿no? Es que son los papás los que van a comprar estos regalos. No es cierto, me dijeron que los Reyes Magos. O sea, pues creces entre ellos, pues crecen todas esas cosas. Claro. Así es de que yo creo que llegó el momento cuando apareció la creación del Estado de Israel, que mi papá dijo, suficiente de no tener Jaim Yehudim, vámonos. A Y ver, nos pero vamos a ir. antes de eso creo que sí, de repente les gritaban bolcheviques. Sí, sí, cuando pasaba mi hermana Fluma, que estaba muy guapa, y se iba a la universidad y pues tenía sus admiradores y todo, pero por ahí gritaban, ahí va, le gritaban bolchevique, porque fue la época. Y cuando me veían a mí decían la bolchevique chica. La bolcheviquita. La bolcheviquita, exactamente. Mira, los niños de Morelia, o sea, los refugiados españoles, Claro, los niños que su cantores de mayoría Morelia. eran huérfanos, llegaron un año antes de que tú nacieras, en el 37. Exacto. Pero, Exacto. ¿qué te contaban de ellos y de Lázaro Cárdenas? Porque vivías en Michoacán. O sea, ¿hubo algo que recuerdes que tenga que ver con esta población que pues acababa de llegar aunque tú no habías nacido? Mira, lo que pasa es que era gente, enriquecieron la universidad, o sea, la universidad de San Nicolás de Hidalgo, llegaron profesores, gente muy adelantada, trajeron cultura a la ciudad, los españoles eso hicieron, la verdad, pero eran también reaccionarios, o sea, tenían sus ideas, sus ideales, y pues Franco los persiguió. Entonces ellos huyeron, llegaron los niños estos huérfanos, que fue los niños cantores, así se, de Morelia, eran todos los españolitos que trajeron. Entonces realmente, y la población, o sea, la ciudad, pues mejoró al 100%. O sea, acuérdate que Morelia es la capital española de Michoacán, porque la capital indígena era Pátzcuaro. Entonces en Morelia, pues ahí estaba asentada pues el gobierno y la gente importante, y la catedral cuando entras ahí es un lugar fino, es un lugar caro. Entonces realmente la población era pues bastante clara, realmente muy clara, y no había tanta diferencia entre ellos y nosotros, o sea, éramos bien aceptados, pero por supuesto, pues fue la época de los bolcheviques en Europa y las cosas estaban fuertes y los judíos estaban muy metidos en todo eso, entonces claro que no faltaba quien dijera ahí van los bolcheviques, porque pues lo venían a mi papá, sabían que había llegado de Rusia y de Lituania. Ok. Ahora, en algún momento, bueno, primero creo que tus dos hermanos se fueron a México y estudiaron en la Yafne. Sí, aquí ya estoy viendo al Rafalín sentado y pues Aquí toda está. la plana mayor de la Yafne, claro. Mira, en la carta que me compartió Shoshana, hasta Sí. atrás, engrapada, venía esta otra carta que es sumamente interesante, que tu papá le escribe al rabino Rafalín esta carta y le dice que le manda un donativo, o sea, que le manda la colegiatura de 30 pesos y el resto, porque eran 60 pesos, es un donativo para que puedan comprar pupitres o bancas para el colegio. Entonces, es lo que dice aquí. Entonces, bueno, ¿tú también estuviste en la Yafne? Estuve, yo creo que 2 meses en primer año de primaria y venían a recoger, y vivíamos entonces alquilaron un departamento en Pino Suárez o algo así. Me subía yo al camión y en el momento que olía yo la gasolina, devolvía el estómago, con tu perdón. Entonces mi mamá me esperaba abajo con una cubeta de agua para echar en el camión. Eso creo que duró 2 meses y decidieron regresar a Morelia porque no les gustó todo el asunto en México. Y mi papá dijo, ya no regresamos a México, nos vamos directo a Israel. Y ya, el plan fue dejar todo
y prepararse para irse a Israel. A ver, bueno, esto nada más es una foto hermosa con una amiga tuya de Morelia, según me dijiste. Sí, Y sí, tu nombre, Berta, te lo pusieron los de en la Morelia escuela. en la No, pues escuela. en la escuela, pues cómo llego ahí con Bashe, Basa, Bosa, no, hombre. Me pusieron, a ver, ¿cuál se parece Berta? Que le Sí, pongan Berta. sí. Bueno, entonces cuéntanos qué pasa cuando en 1948 se Ajá. crea el Estado de Israel. ¿Qué pasa en tu casa? Que tu papá era muy religioso, pero también era muy sionista. ¿Qué pasó en la casa Muy cuando sionista. pasa esto? ¿Cómo lo No, vivieron? fiesta, no. Fiesta completa. O sea, mi papá no paró hasta tomar el avión, el barco, el avión, ya no me acuerdo si fue avión o barco, yo creo que fue barco, porque en esa época como que los aviones todavía, no sé, se fue a Israel a ver y a buscar cosas, porque él dijo, yo no me quiero quedar acá, en Morelia, por supuesto que no, y, y México como que no le acabó de, además dijo, si ya tenemos un país, ¿por qué tenemos que vivir en otro? Entonces, su idea del sionismo fue total y absoluta. O sea, hacía donativos a las causas, a lo que fuera, del Keren Hayesod. O sea, estaba muy bien posicionado económicamente, entonces todo funcionó muy bien y pues nos fuimos a Israel. Pero cuéntame cómo fue ese día en el que se declara el Estado, porque creo que hasta habían rentado sillas para que la gente fuera a oír Sí, en el radio. exacto. Cuéntanos eso, ¿cómo fue? No recuerdo quién fue el que vino a la casa de México, porque venían los agentes viajeros de México. Había un señor Kopczynski, que en paz descanse, me acuerdo muy bien de él, y cada vez que venía a Morelia venía a la casa, y venía con mi papá y se sentaban y hablaban y discutían, y yo decía, bueno, pues qué tanto hablan. Y él trajo la peliculita de la Declaración del Estado de Israel, ya sabes, lo más rudimentario posible, pero sí se juntaron todos los paisanitos que estaban, vinieron a la casa, trajeron sillas, yo me acuerdo que estábamos nosotros sentados en el piso, los niños pues estábamos sentados en el piso, la gente grande sentada en sillas, y bueno, brincos y abrazos y lágrimas, porque pues estaban siendo testigos de un milagro, porque después de 2000 años que se declara que se crea el Estado judío, pues imagínate, brincaron y emociones y todo. Eso es lo que recuerdo. Y pues yo como que no acabo de entender por qué la fiesta, ¿no? Al final de cuentas. Digo, bueno, pues quién sabe qué están ahí pasando. Y este es el barco Saturnia, exactamente en este viajamos a Israel. ¿Qué se llevaron? Mira, llegamos al puerto de Nápoles, nos bajamos ahí y mi papá compró allá muebles, mercancía y había comprado un camión de carga en Estados Unidos que se lo tenían que enviar y se terminó de abastecer en Italia. Estuvimos como 10 días en Nápoles, que sí recuerdo que me impactó porque caminabas en las calles de Nápoles, cerca del puerto, y veías calles completas destruidas, bombardeadas. Esto fue en 1951, a principios de 51, fue justo después de la Segunda Guerra. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Terrible. Que ya posteriormente bajamos del barco, ¿cómo se llama? En Nápoles y es otra cosa. Pero esa época te decían, no, pues fue la guerra, fue la guerra. Ahí estuvimos, de ahí tomamos otro barco que se llamó, híjole, ya se me olvidó. Y ese barco nos llevó a Israel. Bueno, cuando vimos las playas, o sea, a lo lejos se empezó a ver las luces de Israel, lloridos, brincos, se llamaba Andrea Doria ese barco, imagínate.
Bueno, fue fiesta general en el barco porque ya había mucha gente que había subido en Italia para hacer su viaje a Israel. De todos los desplazados empezaban a moverse por pie y tierra para llegar a Israel. Entonces, pues sí, en cuanto empiezas a ver las luces de Haifa y todo eso, pues te empieza a latir el corazón. La emoción. No me lo puedo imaginar, porque además piensen todos Es los gente que venía de Europa y que estaba viendo milagro, pues claro. piensen que es el Israel de 1951, o sea, nuevecito, un país que se está inaugurando. Sí, Yo creo que ha de haber exacto. sido muy impactante, aunque ustedes llegaron primero a Tel Aviv. ¿Cómo recuerdas esa ciudad cuando tú llegaste? Ay, Tel Aviv estaba precioso. Era con casitas tipo Bauhaus de 3 pisos, todas parejitas iguales, 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 iguales. Estaba la Plaza Dizengoff, que es lo que estoy viendo aquí. Se veía todo muy ordenado, muy yeque, o sea, porque mucha gente de Alemania, etcétera. Entonces, era muy funcional. Lo que pasa es que económicamente pues están en bancarrota con todas estas migraciones que estaban llegando, que estaban trayendo gente de Europa, de desplazados, que venían sin nada, entonces tenían que acomodarlos a donde fuera. Fue una época muy difícil y fue la época de cena, había hambre, estaba racionalizada la comida. Nos parábamos temprano en la mañana para ir a hacer cola para comprar huevos y ya había gente ahí. Y parados en la hilera nos preguntaban, porque la gente platicaba uno con el otro, ¿no? Ya sabes, los judíos siempre encontramos manera de comunicarnos. Y en lo que fuera iris, polaco, ruso, lo que tú quisieras, preguntaban, ¿y de dónde vienen ustedes? Nosotros decíamos, de México. ¿De México? ¿Y qué hacen aquí? Y mi mamá decía, ¿cómo que qué hacemos aquí? Aquí no hay nada, ¿para qué vinieron acá? Nosotros no tenemos opción. O sea, yo no acababa de entender la magnitud de lo que estaban diciendo. Y efectivamente, mucha gente después de 2, 3 años que se las vio duras en Israel, pues sí hacían colas en la embajada de Canadá, de Estados Unidos, y se iban. O sea, hubo muchos Jordim, mucha gente se quedó, pero mucha gente también salió. Para mi papá eso era una cosa inaudita, porque decía, pues como judíos vamos a quedarnos aquí, en las buenas y en las malas y en las que salgan. Pero sí fue muy duro, muy, muy duro. Y como éramos 5 niños en la casa, entonces le sugirieron a mi papá que porque no hablábamos ni una palabra de hebreo, por supuesto, que por qué no nos mandaba a un Mossad Yeladim, era una institución para niños, que habían en los diferentes kibutzim, y que ahí podíamos aprender el hebreo rápido. Mis papás dijeron, ¿cómo no? Entonces, a mi hermano, Jacobo, y a mí, nos mandaron ahí junto al kibutz Tel Itzhak. Había un Mossad de la Aliata Noar, que era pegadito a este kibutz. Íbamos a trabajar al kibutz, pero nos regresábamos a dormir y a comer y todo eso al Mossad. No estábamos como los Hebreya Kibutz, no éramos kibbutznikim, éramos adjunto a ellos. Déjame Y interrumpirte sí, tantitito. Por 2 cosas. Uno es que hay gente que nos está escuchando que no están familiarizados con palabras tipo aliata, noar, kibutznikim. Cuando digas algo así, te encargo que lo traduzcas, que lo que lo expliques. traduzca, sí. Y lo otro, antes de pasar a lo que ya fue tu vivencia ahí, fue muy duro, no nada más por las condiciones del país, sino que ustedes iban con dinero y además tu papá empacó la ferretería y se la llevó, pero se echó a perder. O sea, ¿qué pasó con ese negocio que tu papá esperaba tener allá y que finalmente económicamente les fue tan difícil? ¿Sabes qué pasa? Entró en la aduana
en Haifa, y hasta que dieron el permiso de entrada, porque acuérdate, el país era pues con bases socialistas, entonces tenías que checar todo que entrara de forma muy clara, y retuvieron la mercancía como 9 meses. ¿Qué pasó? La mercancía se echó a perder. En ese tiempo no había aire acondicionado. La humedad echó a perder gran parte de la mercancía. Cuando la sacaron estaba mal. Y lo poco que sacaron, estaba mi papá en una tienda en Yafo. Pero en ese momento, Yafo tenía cambio de población, habían huido los árabes y habían entrado familias que estaban llegando de Europa y las estaban acomodando ahí. Entonces, como que no fue un lugar muy afortunado para hacer negocios porque la gente ni tenía posibilidades. Total que el negocio no funcionó. Y no funcionó y aguantaron 3, 4 años y finalmente nos vimos obligados a regresarnos a México porque dijeron, bueno, no vamos a estar así. Se vendió el departamento. Teníamos un departamento en la calle de Frischmann, esquina con Sderot-Gen. Creo que queda enfrente de Kikar Amlachim. O sea, en un área muy bonita. Estábamos en el 4º piso. Y era, creo que el primer edificio de 4 pisos que estaba en el área, con un elevador. Entonces, porque no había elevadores, para 3 pisos no ponían elevadores. Y entonces todos los niños de la cuadra se divertían mucho porque venían y estaban subiendo y bajando en el elevador todo el santo día. Esa fue una de las gracias. Y entonces, son 5 hijos. Sí. ¿Por qué solamente deciden mandarte a ti y a tu hermano Jacobo? Porque estábamos en la edad de la adolescencia joven. Mi hermana mayor, ella era una señorita, entonces ella era farmacéutica, entonces ella empezó a trabajar en una farmacia y todo eso. Y mis 2 hermanas, Shosh, mi preciosa hermana, y Feige, que en paz descanse, estaban chiquitas. Entonces ellas iban a la escuela en Tel Aviv. Ok. Y los que éramos más grandecitos, que era mi hermano Jacobo y yo, pues decidieron que nos mandaban ahí. Y ahí cada 2 meses salíamos, nos daban un fin de semana para regresar a la casa, estar con los papás. Así es que tomábamos el camión y viajábamos a Tel Aviv. Y yo me dormía en el piso porque no toleraba el calor del departamento. No había aire acondicionado. Las temperaturas eran de 40 grados. Entonces me dormía sobre el mosaico, porque en el Mossad donde yo estaba, en la noche era un poquito más fresco. Pero en la ciudad de Tel Aviv era un horno. Horno. Sí. Tenemos unas fotos hermosas de tu estancia en Israel y me gustaría que nos cuentes cómo era este Mossad, con quién dormías, estas historias que a mí me han rondado la cabeza, porque finalmente cuando llegas, todo lo que nos platicaste de que llegaron pues muchos refugiados de guerra, pero muchos eran niños huérfanos. ¿Cómo fue Claro. esta vivencia tuya y de tu hermano en este lugar donde vivían entre gente de la misma edad? ¿Nos puedes describir cómo era la vida cotidiana? Claro, mira, eran de la misma edad, quizá unos eran un poquito más grandes. Yo dormía en mi cuarto, tenían ahí como 60 niños. La mayor parte de ellos eran chicos que habían recogido de los campos, lo que quedaron de huérfanos, llegaron a Israel. Alguno tenía un pariente por ahí y algunos no tenían a nadie. Entonces, a mí me tocó en mi cuarto dormir con 3 niñas polacas. Hablaban polaco todo el tiempo y yo hablo español. Entonces, por supuesto que después de X tiempo, pues empecé a entender polaco. Y aprendí el polaco sencillito, ¿verdad? Entonces, un día que regresé a visitar a la casa y le dije a mi mamá, jak się czujesz en polaco,
se quedó casi paralizada y me dijo, ¿y tú de dónde sabes eso? Digo, ya les entiendo cuando hablan. Es que yo salí de Polonia y juré que nunca más volvería a decir una palabra en polaco. Dice, lo más antisemita que hay sobre la tierra. ¿Oíste? Entonces dije, bueno, esa fue la historia. Estas 3 niñas vivieron en el gueto de Varsovia. 2 eran huérfanas total. Y la tercera sí tenía mamá, que fue la que se quedó con las 2 niñas ahí. O sea, 3 primitas. Y cuando se iba a incendiar el gueto, la sacaron por las cloacas del gueto. Las alcantarillas. Las alcantarillas, la sacaron, las rescataron con la mamá, o sea, la mamá y las sobrinas. Y en las afueras de Varsovia había una especie de cueva y casi los enterraron ahí. Fueron como 20 personas, era un hoyo profundo y estuvieron encerradas hasta que terminó la guerra, fue como 1 año y medio. Venían los partisanos a traerles comida, pero no vieron la luz del día durante todo ese tiempo, cuando salieron de ahí, porque en invierno el deshielo les mojaba todo, era un frío desgraciado, o sea, la vida fue terrorífica. Y un día llegaron los partisanos y les dijeron, pues, cada quien para su santo, porque no podemos traer comida, ya se acabó. Todo el mundo empezó a llorar esa noche porque dijeron, pues nos vamos a morir. Aquí nos quedamos, y al día siguiente entraron las tropas rusas ahí, liberaron el lugar, y la gente, pues te imaginas que no podía creerlo. Estas niñas no podían salir a la luz del día porque no toleraban la luz. Estuvieron a oscuras durante 1 año y medio abajo de la tierra. Pues, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes qué? Que de llegar de Morelia, de los cuentitos que tenía yo, a estas realidades, fue muy impactante. Yo no podía dormir. Había otra niña que llegó de las Filipinas, que huyó de Mana, y hablaba tagal y 3 palabras en español, entonces nos entendíamos. La pobrecita en la noche pegaba gritos y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, cada una tenía una historia tremenda. El resto de las chicas llegaron de Rumanía y esas hablaban rumano. O sea, en cada mesa que te sentabas oías otro idioma. Pero finalmente nos aprendimos el hebreo y terminamos muy felices y muy contentos de ahí hasta el momento que pues ya te gradúas de ahí y ya vienes de regreso. Pero fueron años muy duros, pero en la mañana trabajábamos en verano, temprano en la mañana, salíamos a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana nos traían de regreso porque hacía mucho calor. Y en la tarde, después de comer, de 3 a 6 o 7, estudiábamos, o sea, estudio completo. Entonces, en las mañanas estábamos trabajando. Ahí estoy yo en el tractor. Y esta chica que está ahí junto a mí era Zahava, ella era de Rumanía. Trabajé ahí y trabajé con las vacas en el Refet. Ahí estamos con las vacas. Ahí estoy con ella. Este chico que está acá creo que era argentino, que llegaron un poquito más tarde. Luego me tocó trabajar en el jardín. Entonces, de ahí me salió el amor a los jardines y a las plantas y yo qué sé. De ahí le pusiste, Dalia, el nombre de una flor a tu hija. No, bueno, no, mi suegra se llamaba Denise, pero digo Denise, no claro. es en hebreo. Entonces, ¿cómo le voy a poner Denise si no tiene traducción? Entonces le dije, pues Dalia. Esta foto no sé qué es, pero no sé Esta foto, ahí estoy yo, en medio, ¿Aquí? con el sombrero, exactamente, mirando aquí a este señor.
fue en un tiul que hicimos, que nos llevaron a pasear por todos lados, porque nos llevaban cada verano a ayudar un kibutz. Íbamos a trabajar al kibutz. Entonces, este verano, creo que fuimos a Tel Yitzhak, no, a Ein HaShlosha, que está pegadito a Gaza. Escucha. Y íbamos al kibutz y los ayudábamos en la recolecta. Y terminado ese mes en el kibutz, regresábamos a donde estábamos siempre. Nos ponían casas de campaña y ahí dormíamos. Y poníamos nuestra ropa debajo de la cama. Esa noche yo decidí que quería arreglar mi belicito, seguro tenía yo 3 cosas. Estaba tan cansada que me acosté y dejé mi bolsita de ropa encima de la cama. Fui la única que amaneció con ropa porque se metió un árabe o 2 y por debajo de la cama sacaron todo lo que encontraron, se robaron todo. Pero ¿sabes qué? Que veíamos en la noche luces y ráfagas, eran de Gaza. O sea, el borlote siempre ha existido, ¿eh? Y el peligro ahí ha estado. Y esto fue en uno de esos tiulim. Yo estoy aquí en el centro, y creo que era en Madrid, y aquí a la izquierda está Alisa, la que vino del gueto, y esta otra chica era de Francia. Y pues ahí estamos todos. Esto era en el verano, ahí andamos con las sandalim, con las chanclitas, y eran los pantalones cortos, que era lo que se usaba en ese momentito, y la gorra Tembel, para que no nos... La Cova Tembel. La Cova Tembel. Ahora, cuando tú dices kibutz, yo me imagino el kibutz al que yo fui, el kibutz Yakum, que tiene una fábrica, que todo estaba bien hecho, pero tú estabas ahí en 1951. ¿Cómo era ese kibutz? O sea, me imagino que estaban realmente creando el estado y que todavía había muchos terrenos. Era otro mundo, olvídate de fábricas. Era la época de los pardesim, donde dilo en español. Pardesim, huertas de naranjos, eran naranjos, porque Israel era famoso por su naranja, ¿ok? Entonces, había naranjas por todo Israel, en todos los kibutzim había plantíos de naranjas. Entonces, nosotros íbamos a recolectar las naranjas, por supuesto. Era un espíritu más de, como decían, conquistar la tierra, o sea, que el judío regresara a la tierra. Se había alejado demasiado de la tierra y era una especie de volver a las raíces. La ideología pues era socialista, por supuesto, porque pues esa fue la fundación. Había muchas ideas flotando en el aire, o sea, toda la vida. En una ocasión, precisamente cuando estuvimos en Ein HaShlosha, te había yo comentado un detalle, ¿no? Que me mandaron a la cocina a traer no sé qué cosa, y entonces vi que estaban destazando un cerdo. Y pues la impresión fue terrible, porque era una cosa enorme, y vi en una bandeja que tenían 3 cerditos ahí puestos. Y salí volada de ahí, espantada. Yo dije, en primera, digo, me espantó el espectáculo. Por supuesto que cuando regresé a la casa le comenté a mi papá. Hizo un escándalo tremendo. Se fue rapidísimo al kibutz, no al kibutz, a la escuela donde estábamos, en el Mossad, y dijo, ¿cómo? Que él había dejado la diáspora para educar a sus hijos como judíos. ¿Qué era eso con él? Le juraron por todos los santos que no estaba sobre la tierra de Israel, que se le llamaba Basar Labán, porque era carne blanca, y que ponían doble mesa para que no tocara la tierra de Israel, que es santa. Pues mi papá mucho no les creyó, pero estaba furioso. Es un detalle así como que, pero es el choque de ideologías, ¿me entiendes? Porque decían, bueno, pues estamos en época de hambruna, pues hay que comer lo que sea, ¿verdad?
Entonces, no culpo a nadie, pero esa fue una situación que fue muy desagradable. Mi papá hizo mucho coraje. Ahora, Eso ¿qué? fue. Y otro paseíto que hicimos al norte, ahí saliendo, fue en verano también, así con todo este grupito que ves aquí, en verano, y al salir de Tzfat pasamos por Meirón, en camino hacia Acco, y nos atacaron árabes en el camino, atacaron el camión, íbamos como 30 niños sentados atrás, pensaron que era mercancía, querían atacar al chofer, y resulta que dispararon. Vi ráfagas, definitivamente. Yo pensé que era el escape del camión, pero fueron ráfagas y tres balas le tocaron a un chico que llegaba de Francia, que se llamaba Remo, así le decíamos, era Schlager en hebreo. Y lo curioso es que pasó la guerra en Francia y no le pasó nada. Y en Israel sucede esto. Fue una tragedia, pues lloramos todos. Otra amiga que venía de Rumanía le pasó una bala a través de la ceja, toda la cara ensangrentada. A otro chico en un brazo. Mi hermano Jacobo y yo estábamos sentados en ese camión, sentados uno junto al otro ahí. Suerte, lo que es la vida, suerte que no atacaron al chofer, porque si no, nos estrellamos y nos matan a todos. Pero el chofer metió acelerador y llegó rápido a la prisión de Acco. Y ahí nos bajaron de la camioneta, reportó lo que pasó, salieron obviamente a buscarlos, y nosotros dormimos en el suelo de la prisión de Acco. Claro que no sabíamos que ya se habían muerto este chico y los otros. Nos dijo, no, van a estar bien. Pero ya después nos enteramos. Entonces, esas son historias que, pues, de alguna manera te marcan mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y finalmente deciden, ¿cómo toman esa decisión de regresar a México? ¿Después de cuántos años y por qué razón? No, bueno, pues económicamente ya no había con qué. No había con qué, y entonces mi hermana trabajaba en la farmacia, pero pues no era suficiente. Nosotros ya estábamos saliendo del Mossad para empezar una nueva vida. No había posibilidades económicas en Israel en ese momento. Fueron años muy, muy difíciles. La comida estaba racionada, pero no solo la comida, todo estaba racionado. Y bueno, mis papás dijeron, ¿sabes qué? Pues si en México hacemos, está el resto de la familia, que muy lindos, nos apoyaron. Se vendió el departamento, muy lindo, muy precioso, y pues con lágrimas en los ojos todos salimos de Israel. Mi hermano Jacobo se quedó en el ejército porque ya estaba en el ejército, pero le dieron un permiso especial porque pues tenía que ayudar a mantener a la familia. Entonces, unos meses después llegó con mi papá a México, y nosotras, mis hermanas y yo, regresamos con mi mamá. Y fue cuando yo regresé a México y pues estábamos buscando trabajo, nada de que la niña de 15 años va a estar en la casa, ¿verdad? A ver a dónde se puede trabajar. Y alguien le comentó a mi mamá, en el colegio israelita parece que están buscando a alguien que ayude de secretaria en la administración. Pues rauda y veloz fue, me contrataron luego, porque pues yo hablaba hebreo, entendía yiddish, hablaba inglés, español. Pues el doctor Suga Humano y polaco. estaba encantado conmigo, entonces me tomaron luego, y empecé a trabajar en la oficina, en la administración. Al año se muere la cajera, y llega un día el señor Zeidman, que en paz descanse, que era un amor, era el presidente del patronato, y me dice, Batsheva, te queremos avisar que de mañana en adelante tú vas a ser la cajera. Dije, ¿yo? ¿Pero cómo yo? Sí, y lo vas a hacer muy bien. Pues me dio muchos ánimos,
y me convertí en la cajera de la Irish. Entonces manejaba yo pues, los cientos de miles de pesos. Iba yo a depositar al banco mercantil en el centro, pero tomaba el camioncito en la Irish, en San Lorenzo, y me llevaba una bolsita de papel con el depósito, que era un montón de dinero. Pero pues llevaba en una bolsa ahí de cartón, y me subía al camión, iba hacia el depósito, al mercantil, salía de ahí, tomaba el camión y me regresaba a San Lorenzo. Esa fue una historia. Wow. O sea, me ha tocado de chile, de dulce y de todo. Estas fotos son de Shoshana, creo que ella entró a la Estas son de Yahoo. Shoshana, mi hermana está aquí con Raquel Gerson, la doctora Gerson, la canceróloga, aquí está. Y ahí está Sos, mi hermana. Estaban en la Yavne. Sí, Ajá. mi hermana Sos y acá está también abajo, estoy viendo. Estos todo es gente de la Yavne, yo creo que es de su generación. Y ella y mi hermana Feige, que en paz descanse, entraron directo a la Yavne. Y yo entré directo a la Irish a trabajar. Estos señores que están aquí, los suegros de mi hermana, son los señores Lipschitz. Ah, perdón, esto se me fue porque No, está bien, son los papás de mi hermano. quería compartir con ustedes lo que se usaba antes, que le dio pesadillas a más de un niño ver estas pieles con todo y cabeza. Pero ya con no sé. zorros, con zorros. Pero bueno, yo quisiera ahora, para ya ir cerrando nada más, mencionar algunas fotos, porque me diste unas fotos tan bellas de la familia de tu esposo, que dije, no vamos a hablar de esa familia, pero quiero compartir 3 o 4 fotos para que nos cuentes, bueno, con quién te casaste, cómo se conocieron. Esta foto es maravillosa porque aquí dice Bikur Jolim, o sea, tu suegro, que fue don Es José. es el que está junto al Bikur Jolim, ¿Aquí? segundo, ese mero. Bueno, este señor fue un gran activista de la comunidad sefaradí y que esto, bueno, vale la pena mencionarlo, no eran tiempos de matrimonios mixtos. No. Creo que esto fue así bastante peculiar en ustedes, aunque no fueron los únicos, pero no era lo común que un ashkenazí se casara con un sefaradí. Pero, sí, no era lo común. no. Entonces, quería compartir esta foto. Por otro lado, esta que es una maravilla, es la boda de tus suegros que están aquí. Sí, ahí no están. sé si dónde fue, porque este lugar no lo conozco, pero aquí hay un órgano. Y yo tengo entendido que era el templo masónico. A lo mejor era el templo metodista, puede ser. Alguna cosa de esas. Porque, bueno, esta foto es una maravilla y es de 35. Habría que averiguar bien si era el templo masónico, si era el templo metodista, que era donde los judíos sefaradíes se reunían cuando no tenían todavía el templo de las calles de Monterrey. Y tenemos otra que puede ser el templo masónico, porque los masones usaban este tipo de piso, que es un símbolo masónico de los opuestos, entre la oscuridad, la luz y los opuestos en general. Es una foto maravillosa, pero mientras ven la foto, ¿por qué no nos cuentas, así como breve, porque ya se hizo muy tarde, cómo conociste a tu marido, cuándo se casaron, en dónde? Y ya vamos a ir hacia el final de la entrevista, pero quiero que nos cuentes. Claro. Mira, a la Bnei Brit en ese tiempo, en el deportivo conocías amigos, muchachos, novios, yo qué sé. El depor era muy asistido y existía la logia de la Bnei Brit, la logia masónica, que es la que está acá. Era la logia Esposa, se llamaba. Fue la primera logia que se organizó aquí en México. Entonces vemos ahí grandes personalidades. Por ahí veo al doctor Fasli, es Adolfo Fasli, creo que sí, el señor Papo, este chiquito que está por acá. Bueno, pues no puedo. O sea,
toda esta gente, era gente como que muy importante, gente muy ilustrada, muy liberal, muy moderna para la época, gente muy culta, y había una logia de jóvenes, y ahí fui yo, y ahí estaba mi queridísimo marido. Entonces ahí lo conocí, y pues se me hizo un muchachito muy lindo, muy guapo, estudiaba medicina, y bueno, pues lo de siempre, aquí está, a la izquierda, flaco, joven. Luego, pues ya nos casamos. ¿Tú sabes dónde se tomó esta foto? ¿Qué es ese Yo, dibujo? yo creo que es ahí por cardiología o por ahí, porque ahí están los tres vestidos de blanco y obviamente era en algunos de sus lugares. Sí. Tengo entendido. Y pues ahorita si le pregunto, pues creo que no se va a acordar. A lo mejor sí. A lo mejor sí, pero quién sabe. Y entonces se conocieron. Y empezamos a salir. Entonces, pero como estaba en segundo de medicina, pues tuvimos que esperar hasta que terminó. Y ya cuando terminó, nos casamos. Y pues sí era medio raro porque pues mis papás Ashkenazim, ya ves aquí a mi papá, y mi suegro, que también era rabino, pero él era muy más liberal, más moderno. Papá era la antigüita. Pero el día que nos casamos, que fue en el sur de Monterrey, precioso, o sea, por ahí hay alguna foto donde se ve todo ahí está el Eijal. Mi papá se llevó al rabino a Víctor de la comunidad Ashkenazí, porque dijo, pues yo no conozco mucho a los rabinos. Ahí está el shul, exactamente. Esta foto me encanta. Divina. Sí, pero mi papá dijo, yo me llevo mi rabino porque pues estos turcos yo no sé cómo manejan las cosas. Así es, y total que pues ya nos casamos, pero pues obviamente ahí está la abuela. Esta señora que ves aquí es la abuela de Miguel. Esta señora fue la fundadora de la UISO de México. Hasta hoy en día ahí están las presidentas y aparece ella. Ajá. Es Sara Palachi. Ajá. Levi de Palachi. No, Levi es su apellido. Era Levi Palachi, pero sí. Ella era una señora muy activa, ¿no sabes? Mis suegros eran gente muy activa dentro de la comunidad sefaradí. Creo que mi suegro, como decía, palabricas de ley, los viernes en la noche se echaba su speech en el templo. Era un constante. Lo que pasa es que pues la gente contemporánea ya no está, ya los jóvenes ya no saben ni siquiera quién fue José Ben Basar, pero en su momento era un hombre muy importante. Ahora, tengo entendido que de parte de tu mamá no hubo mucha herencia gastronómica. ¿Te influenció más la comida? No, para nada. Mi mamá era de negocios. Ella se iba a trabajar y checaba que no faltaran los clavos o los tornillos que hacían falta. Ajá. ¿Pero tú aprendiste a cocinar comida con tu suegra sefaradí? Sí, tomé algunas recetitas, o sea, la de espinaca, pero yo hago gefilte fish en mi casa, o sea, que hacemos de un poquito de allá y un poquito de acá. Qué rico. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Acá y está, entonces, ahí está mi suegra, mi suegro. ¿Quién sí. metió esta foto? No sé. Pensé que a lo mejor, ok, entonces pensé que a lo mejor era de la luna de miel, pero no, ¿verdad? Obvio. Bueno, y se casaron y luego se fueron, ¿verdad? Porque él estaba estudiando medicina. Sí. No, nos fuimos al posgrado. Nos fuimos directito a Montreal, que estuvimos un mes en Nueva York, pero no pagaban como para que comiéramos y viviéramos, o sea, o comíamos o pagábamos la renta.
Entonces no hubo chance, estuvimos un mes en Nueva York y pues tristemente dijimos, ¿cuál es la otra opción? Montreal. Entonces nos fuimos a Montreal. Llego a Montreal y sorpresa, el taxista habla puro francés. Yo dije, otra vez el cambio de idiomas, qué horror. Bueno, pues aprendimos y nos fuimos directamente a la zona paisana, porque había la población judía en Montreal era muy grande. De hecho, era el centro de las comunidades canadienses. Una vez que empezaron a tratar de separarse del resto de Canadá, porque vino de Gaulle y dijo, vive le Quebec libre. Pues se armó el relajo ahí y empezaron los separatistas. Entonces la comunidad judía empezó y se fue a Toronto. Toronto en ese momento, te estoy hablando de hace 50 años, era un lugar tranquilito, chiquito, empezó a crecer. Entonces los viejitos se quedaron en Montreal y todos los hijos jóvenes, etcétera, se fueron a establecer a Toronto. Miguel hizo ahí su especialidad y de ahí continuamos su especialidad en Cleveland. En Cleveland fue jefe de cirugía en los dos lados, y en Cleveland estuvo en la Western Reserve University. O sea, hizo una carrera maravillosa, la verdad. Y ahí nacieron dos hijos mayores, Josie, que vive en Toronto. Bueno, yo sí en Montreal. Josie en Montreal, sí es cierto. Y Jorge ya nació en Cleveland. Entonces, uno es gringo y el otro es canadiense. Y la que nació fue Dalia, que siempre me lo echó en cara. Me dijo, ¿por qué no seguiste viajando? Y aquí estamos en el Parque México, ya de regreso en México. ¡Ay, carambas! Acá esto es en Tecolutla, en Veracruz. Nada más que quería cerrar el capítulo de que, bueno, tu papá igual se regresó a Israel y ahí quiso... Se regresó. Mi papá regresó a Israel, hubo un rompimiento en la familia, él decidió que él quería vivir en Israel, mi mamá decidió que ella quería estar acá y se separaron después de 5 años de casado. Y mi papá vivió en Jerusalén hasta el final, de hecho está enterrado en el Har Herzl, y pues eso es. Y nosotros pues regresamos a México, ya nos instalamos y bueno, pues, y aquí estamos contando y narrando. Y tú estuviste 32 años trabajando en el colegio israelita, ¿correcto? Sí, porque después de que me casé, regresé a México y por supuesto que me conocían, entonces pregunté si tenían vacante. Claro que sí, y regresé a trabajar. Entonces ya me convertí en la secretaria, pero del director de idiomas. Entonces ya fue de hebreo, de yiddish, de español. Y luego más tarde me metí a tomar clases del seminario y empecé a dar clases en primero de secundaria de Tanaj y de hebreo. Increíble. Increíble Sí. tus aportaciones en la educación en México y cuántas historias fascinantes. Siempre en esta etapa de la entrevista interviene Anita para ver qué preguntas hay del público, qué todo, y voy a ver si lo puedo hacer yo, porque Anita se fue a la lectura de la Megilá. A mí de veras me dio mucha pena que se nos fue el tema de Purim y de veras... Se conjuntó todo, yo sé. Pero voy a ver que tenemos aquí, mientras dejo algunas otras fotos, te voy a leer. David Bulfovich dice, dice Jacobo también está conectado. Miriam Feldman, hola Bachelet, qué honor y qué gusto oír tu historia, gracias por compartir. No sé quién es, dice, mi mamá me contó que sí. Es Debbie, mi sobrina. Debbie, que sí envidiaba a sus amigos porque no le traían nada a los Reyes Magos, aunque pusiera sus zapatos. También mi mami recuerda bien a los niños españoles que habían llegado como refugiados de la guerra civil.
Eso está en preguntas y respuestas. Y ahora en el chat dice, Bachelet, muchos saludos de, no sé de quién, de Joseph Ben Bassat. Dice, saludos. Yo sí. Yo sí, especialmente a mi mamá. Pero por supuesto. León Samets dice, muy guapos. Yo sí, dice, mi mamá ya estuvo en el Kibutz Yakum conmigo. Claro. ¿Cómo? Yo estuve en el Kibutz Yakum. Cuando me fui de Akshara. Pero yo fui, claro, yo fui con él a visitar a los papás adoptivos y pues casi me adoptan a mí, ya no me dejaban salir. Rebe dice, felicidades a Batsheva, extraordinaria plática, Rebeca Braverman. Qué divina, muchas gracias. Alguien dice, amiguita, ¿cuántos recuerdos? Pero nada más dice usuario, entonces no sé quién es. Benigno Brightman, presidente Froike Derechín, era el presidente de la logia. Sí. Ok. Me encantó oír tu historia, muchas gracias. No sabía, Jaime Cheskin. Él es hijo de mi prima, del lado de mi mamá. Okay. Jaimito, muchas gracias, un besito. Lili Maguidin dice, muchos saludos y un beso muy grande a Batsheva y a toda la familia. Qué interesante historia. Gracias, Lilita, preciosa. Luego, Aviva dice, tía, te adoro. Yo también. Ana Can, Jacobito y Sarita te felicitan mucho por la entrevista, les gustó mucho. Es mi hermano, sus hijos, qué lindos. Muchas gracias, los amo, los adoro. David Bulfovich dice, increíble entrevista, aprendimos mucho de mi pasado y mi familia. Muchas felicidades, David. Que es mi sobrinito. Y Ana dice, aquí estamos escuchándote. Me da mucho gusto porque Ana me dijo que que era Purim y me da gusto que están conectados. José Borenstein, mi suegra la mejor. Mira, yo no sé si yo estoy loca, es el mejor. pero a mí me parece que José es muy parecido a tu esposo de joven. No sé si alguien más está de acuerdo conmigo, pero muy parecido. Bueno. Sí, yo sé. Sí. Bueno, Ariel Morgenstern. Es un divino el José. Sí que lo es, sí que lo es. Dice, muchos saludos, Bashe y Mike, Ariel Morgenstern. Es un divino. Él estudió con mi hijo Yossi desde que estaban en el kinder. Luego, George dice, qué bonito platicaste, mami. Qué bueno que me vio. León Samets, qué gusto ver tu plática. Miriam Benbasat, Berta, qué linda exposición, una vida extraordinaria y enriquecedora. Gracias por esta linda vivencia. Annette Benbasat. Muchas gracias, bien dicho. Un beso, mi querida tía de Annette. Hola, Annette. Raquel Bialik, cuántas experiencias y qué preciosa exposición. Felicidades, Bashe y Mónica. Raquel Bialik. Qué linda, gracias. Dina Schweber dice, maravillosa historia de una maravillosa persona. Frida Efte, soy Frida, me encantó tu historia, Bachelet, gracias, amiga. Gracias, amiguísimas, preciosas. Chelita. Chela, la que reconoce al derecho y al revés. Ese exacto. Con ella fuimos amigas el primer día que pisé México. Wow. Bashe, te mando un besote, me encantó oírte, Debbie Cheskin. Qué divina, Debbie. Un beso, mamita. Déjenme ver rápidamente si hay en Facebook. Steffi Fastlich. Qué fascinantes historias, mi querida Bachelet. La logia era Logia Espinosa y sí era el shul de los masones, donde don José y Adolfo Fastlich eran casi hermanos. Wow, gracias por hermanos de la logia, claro. Qué increíble. Déjame abrir Facebook, donde tenemos también gente conectada en la que le dice, un segundito, 11 gente. Ay, espérame. Dice, ahorita les digo, tenemos Celia Barón, hola mi querida Bachelet, Ana Karen Esquivel Martín del Campo, no, nada más puso una carita sonriente. Celia Barón, amiga querida,
desde el primer día que llegó a México y era maravilloso poder platicar con ella y saber toda su vida. Conviví diariamente con su querida familia. Alicia Limón Celorio, Denise es nombre turco, significa del mar. Linda Lasky, del mar, así dice. Gracias. Linda Lasky, muchos saludos. Saludos al doctor Miguel. Gracias. Lo máximo ustedes, el mejor cirujano Miguel. Ay, qué linda. Gracias, Linda. Iliana Schmelnik, super historia. Gracias, Batsheva. Miriam Bulfovich. Reina, muchas gracias. Tía, eres lo máximo. Gracias por compartirnos parte de nuestra historia. Lo haces fascinante. Ay, qué linda. Escucharte. Bueno, alguien que creo que conozco, Elías Fasja. La felicito por esa claridad mental, inteligencia y valores que ha transmitido a la siguiente generación. Qué lindo. Te lo agradezco. Y voy a ver si hay algún comentario más. No, pero bueno, si por ahí alguien más quiere decir algo y si no, yo creo que podemos empezar a cerrar porque ya se hizo tarde. Bueno, y dice Steffi también, las familias enlazadas. Bashe, gran historia, recuerdo a la Idishe y el director Rami Zohar me aceptó como psicóloga de la secundaria y prepa de la Idishe en San Lorenzo. Saludos al guapérrimo del doctor Miguel. ¿Oíste, Paz? ¿Oíste? Mil gracias, Steffi. Entregado su mensaje. Y tú, el último comentario de tu hermana Susana, Shoshana, gracias por elevar todos nuestros recuerdos de familia, muy orgullosos de ti y tu presentación, te felicito. Y yo quiero decir que mucha información la obtuve gracias a ti, Shoshana, gracias por lo que escribiste y gracias por lo que me contaste. Quiero compartir este dibujo precioso que hicieron tu sobrina Debbie y su hija Shira con todo el árbol genealógico. Es una belleza. Oh my God. Está precioso. ¡Qué bonito! Pregunta Enrique, no, eso ya lo leí. Lupita Santimar, y con sus hijos, ¿en qué lengua hablan? En español. ¿No? ¿Con los hijos de quién? ¿Con mis hijos? Yo creo, me imagino, pues no sé. Pues mira, uso los 3 idiomas. Si quiero que alguien no me entienda, pues según de qué comunidad son, porque puedo hablar en yiddish, porque mis hijos hablan yiddish también. Entonces, y si no, pues hablo en inglés, y si no, pues hablo en hebreo. Entonces te digo, depende por dónde está la cosa, pero afortunadamente porque mi suegro me había dicho, bueno, los niños que vayan al colegio separadí, le dije, no, don José, le digo, porque yo, o sea, vivían mis papás, le digo, yo pertenezco a la comunidad ashkenazí y no me gustaría que mis hijos no tuvieran idioma en común con mis papás. Entonces, que vayan a la Yiddish, igual español van a aprender, igual van a aprender hebreo, igual van a aprender Yiddish, y si van a poder, van a hablar inglés también. Entonces, pues, con mucho gusto puedo decir que en la casa están esos 4 idiomas, se pueden usar con bastante facilidad. Ok. Afortunadamente. Y pues somos conservadores, no somos gente muy... Somos gente que nos gusta la tradición, sin exageraciones ni nada, pero con un sentido de respeto por lo que somos y por lo que admiramos, porque somos orgullosos judíos y miembros de milenios que venimos de atrás y que aquí estamos, somos un milagro andando, la verdad. Gracias. Gracias. Antes de despedirme, nada más quiero decirles lo que viene pronto en la sinagoga histórica. Sí. Por un lado, de mañana en 8 vamos a tener a Ethel Barilka en la sinagoga de Justo Sierra 71 a las 6 de la tarde. Estamos en el mes de la mujer y vamos a tener una plática fascinante con una mujer ortodoxa que nos va a hablar de judaísmo y feminismo, una tensión transitable. Una voz muy inteligente que nos va a hacer repensar muchas de las cosas que pensábamos. Entonces, ojalá nos acompañen.
váyanse temprano, coman allá, disfruten del centro y a las 6 nos podemos ver ahí en la sinagoga. Y el 26 de este mes de marzo vamos a tener una visita guiada fascinante dice, tras las huellas de la Inquisición. Esto es una actividad que estamos organizando la Sinagoga de Justo Sierra con la Fundación Hispano-Judía, en que vamos a hacer un recorrido, Luis Huitrón, Gabriela Riveros, que escribió el libro Olvidarás el fuego sobre la familia Carvajal, y su servidora, vamos a hacer un recorrido precioso desde Justo Sierra hasta el Instituto Cultural México-Israel, hablando en sitios de la Inquisición, donde también Gabriela va a leer partes de su libro en los lugares donde sucedieron, y ya en el instituto nos van a ofrecer un refrigerio. Entonces va a ser algo divino. Necesitan inscribirse porque, bueno, vamos a tener mucha gente. Aquí está el teléfono de la sinagoga o el mail para que nos manden si les interesa y entonces les tomemos en cuenta su lugar. Y bueno, quiero agradecer muchísimo con esta foto que se tomó el año pasado, para que sepan que esta mujer sigue haciendo toda clase de deporte, está en el Deportivo Israelita haciendo de todo, y ya quisiéramos muchos a nuestra edad, que todavía nos falta para llegar a estar como estás tú. Quiero agradecer a Dalia, a Shoshana, a Debbie por todo lo que me apoyaron para esta entrevista. Les dejo mi mail, el WhatsApp y el Facebook de la sinagoga si quieren seguirnos en todas las actividades. Y bueno, si por ahí quieren hacer alguna aportación para el proyecto de la sinagoga, siempre nos viene bien los donativos. Ahí me pueden mandar un mail, un WhatsApp y ya les explico cómo se hace. Es muy fácil. Y ya, Stephanie dice, por último, gran entrevista, querida Mónica, eres buenísima, bravo, gracias, lo mejor de tus entrevistados. Muchas gracias, Steffi. Algún día contigo me va a dar mucho, mucho gusto, también porque sé que tienes historias increíbles. Y no sé si tú, Bashe, Bacheva, Berta, quieres decir algo más, y si no, o tú, Dalia, y si no, ya podemos irnos a cenar porque ya es tardísimo. Pero es que ¿cuántas historias? Yo quiero agradecerte mucho, Moni, porque Eso. para todos quienes somos allegados y queremos a mi mamá, nos diste el mayor de los regalos con todo este espacio para honrar la vida de mi mamá y con la vida de ella, la vida de toda nuestra familia. Así es que gracias de corazón. Sé que es algo que vamos a atesorar durante generaciones. Así es que muchas gracias. Y muy orgullosa de ti. Quiero decir algo que es súper, súper importante. Y es que esta entrevista queda grabada ya para siempre en YouTube de La Keile o en el YouTube de Sinagoga Histórica Justo Sierra. Entonces, si alguien está en Israel y ahorita está dormido porque son las 3 de la mañana, mañana la puede ver. También en el Facebook de La Keile pueden tomar la liga, ahorita ya queda grabada, para que lo compartan con toda la gente que no lo pudo ver o que estaban leyendo la Megila o lo que sea, ya queda grabada. Y eso para mí que es lo más valioso de estas entrevistas, porque pues ya, ahí están para quien quiera después consultarlas. Mónica, te agradezco muchísimo el cariño, el apoyo y el interés, porque yo dije, pues a quién importa lo que uno hace, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia. Te felicito por tu trabajo, porque yo creo que cada persona es un libro con una historia totalmente diferente. Cada una es otro planeta. Eso es lo que ha sido fantástico de estas entrevistas. Es otro planeta, pero entre hermanos también tienes historias que son totalmente diferentes, porque el grande no vive lo que vive el chico. El chico jamás va a vivir lo que vive el grande. Así es. Entonces, pues, te agradezco esta oportunidad, porque es un regalo para mis hijos y para los Amera, porque pues mis nietos están ahí en Toronto y en Inglaterra y yo qué sé, en todos lados, todo el mundo anda de paseo. Qué linda, te agradezco mucho y te felicito por compartir la historia. Eres una pro, así, que se repitan con ese interés y ese desinterés.
Eres maravillosa, te agradezco mucho. Gracias. En general, me acabo encariñando de todos, de veras, pero Sí, con claro. ustedes el cariño ya era desde mucho antes. Desde Entonces antes. fue un gusto enorme poder conocer estas mío. historias. Que quiero Mío decir que todo. Elías, mi esposo, fue el que me insistió mucho porque me dijo, Bashe te va a decir cosas Ay, qué muy lindo. Entonces ya se cumplió. Si alguien de los que nos está escuchando o ustedes mismas tienen algún candidato para una entrevista, por favor háganmelo saber, porque siempre ando en búsqueda de víctimas nuevas. Entonces, estamos en contacto. Claro, pero con el mayor de los. Qué linda. Muchas gracias por todo. Te Gracias. agradezco. Buenas Ándale. noches. Bye, Todos. bye, bye. Gracias Vaya a todos. todos. Gracias a todos. Gracias, Vania, desde el Facebook. Bye. Gracias. Qué lindos. Uy.